¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Modesto Fauno y bueno, hoy estamos en un restaurante, creo que hay presupuesto ahora, gracias al presupuesto. Y bueno, tenemos a Mere. Mere, ¿cómo Sí. estás? Hola Paco, hola a todas. Bien, muchas gracias. Eso. Pues bueno, con Mere tengo una historia bien curiosa, hasta parece como de serie de televisión, porque cuando ando en Puebla una vez, que fue un 12 de diciembre, bien que me acuerdo de mi día libre, estaba Ah, trabajando todavía en Bicimundo y me escapé, ¿no? Entonces me ajá. escapé a Puebla y me dice me dice, oye, va a dejar tu currículum allá con Mere. Y yo así de, sí, me voy a escapar y voy a venir a vivir a Puebla, ¿no? Entonces no sucedió nada, eso fue lo más cagado. Pero bueno, al fin y al cabo nos encontramos otra vez, eso me da mucho gusto. Y la neta, pues, no sé, desde ese día que me estabas leyendo el currículum, desde que platicamos, sabemos que tenemos temas en común muy chidos. Ujú. Y bueno, pues háblanos tú qué haces, a qué te dedicas, qué te gusta, qué te fascina. Bueno, pues yo vivía en Puebla y ahí estudié lingüística y literatura y me formé como mediadora de lectura. Trabajé mucho tiempo en un lugar muy bonito que era una biblioteca comunitaria, la Biblioteca Alma. Entonces, pues desde ahí acompañábamos a población de los barrios del centro de Puebla, los barrios antiguos que tienen ciertas características, están etiquetados como barrios violentos, ¿no? Sí. Pero pues como todo, cuando vas a trabajar con las comunidades te das cuenta que tienen muchas más fortalezas que debilidades, ¿no? Entonces como esos estigmas y estereotipos que se van haciendo, era lo que tratábamos de trabajar y mediar con los niños y niñas que vivían en estos barrios peligrosos, entre comillas, ¿no? Entonces ahí me formé como mediadora y como tal, pues teníamos que ver en muchos pasteles, ¿no? Por supuesto hacíamos ciclos de cine, había talleres y festivales de lectura, de ciencia, participábamos en la FILEC, que fue un proyecto muy bonito, una feria internacional de literatura y ciencia, entonces que convocaba mucha gente, ¿no? Entonces eso, lo mío son los libritos infantiles y juveniles. No, es increíble. Hace no mucho, pues, anduvimos en jornadas de lectura Ujú. y de verdad es impresionante ver cómo la imaginación de los niños o los adolescentes se abre con un libro, con un buen libro también. Y la neta, había una parte para como aterrizar esto del cine. Decían, es que vamos a ver una película, pero lo dijeron como chantaje, ¿no? Para los niños. Vénganse, vamos a ver una película. Y ya me reía yo y les decía a los chavitos, digo, bueno, sí, pero aquí en tu cabeza. Entonces, miren, vamos a ver una película de terror. Y ya los chavos se quedan y dicen, órale, está bueno. Les leí el de Bestiario de Seres Fantásticos. Ese libro es un hit, de verdad, a mí me fascina. Está en tono de poesía, o sea, les enseñas poesía, aparte de eso, los monstruos regionales mexicanos, que eso está Sí. bien chido, que se reconocen. Y algunos yo no los conocía, yo con ese libro dije, wow, están muy chidos, la verdad. Entonces, pues, abordamos este rollo del cine, de cómo es que la literatura, el cine, están vinculados, como a veces el tema más chafa es el siguiente que siempre dicen, ¿no? El más recurrente. ¿Qué es mejor, la película o el libro, no? Siempre es como el recurrente. Y yo siempre les digo, no, un discurso es la literatura, que es más bella en ese sentido, que es tu imaginación y tu película. Y la otra, pues, es el discurso audiovisual, Ujú. que aunque se vea fácil, es complicado. ¿Por qué es complicado? Yo diría que porque los códigos a veces son totalmente referenciales, a veces son generacionales. No sé, en tu experiencia, ¿tú cómo ves este rollo de la difusión del cine? Porque también es otro rollo, ¿eh? Sí, pues mira, retomando lo que dijiste al principio, lógicamente cuando estamos mediando la lectura, el pretexto justo son los libros, ¿no? Lo que hacemos es trabajar con las personas y acompañar a las personas para que se descubran como lectoras, ¿no? Claro, Que claro. creo que a veces es un poco difícil porque nos enseñan que en la escuela pues tienes que leer a fuerza para aprender vocabulario, comprender la lectura y todo, ¿no? Y se deja de lado esta parte secreta, oculta, ¿no? De lo que a cada uno nos detona o nos dice un libro diferente, ¿no? Entonces, Exacto. yo podría pensar, por ejemplo, que trabajar con literatura infantil y juvenil con los niños, los chavos, las chavas, puede ser una buena mancuerna o un muy buen primer paso o un paso a la par de ver cine, porque justamente lo que sucede con los libros es que cada quien tenemos interpretaciones diferentes, ¿no? Claro, Por claro. supuesto que existen investigaciones y artículos y gente que escribe e interpreta literatura, ¿no? Y que Claro. nos da algunas pistas, pero los libros son diferentes para cada persona. Entonces, ese ejercicio de estar platicando, intercambiando experiencias de lectura, interpretaciones, creo que también sirve mucho cuando estamos hablando de cine, ¿no? O sea, si ya Sí. estás acostumbrada a tener una plática
en torno a una producción artística, pues el cine, que sí es como un poco más complejo en su proceso, ¿no? No es Claro. solo un escritor sentado a la luz de la vela, ¿no? Escribiendo su ópera prima, sino más bien es un equipo de gente que trabaja para darte como este asombro, ¿no? Creo que ese asombro que nos dan los libros a veces es el mismo que sucede en el cine, pero en el cine te asombra de otra manera, ¿no? Porque estás viendo toda la producción y no puedes creer que estés viendo en la pantalla eso mágico y fantástico, ¿no? Entonces, me parece que van de la mano, ¿no? La literatura y el cine por ahí se encuentran. Y para los niños es muy bonito, para los jóvenes también, hablar de esto, justo del libro y la película, les encanta, ¿no? Porque ahora Ok. están muy clavados en el cine de Marvel, bueno, en las Claro, películas de claro. Marvel. Entonces, exploran los cómics, ¿no? Entonces, y yo como mediadora, pues me tengo que poner a leer los cómics, ¿no? Para poder hablar con ellos. Entonces, creo que así se atraviesan muchas cosas, las generaciones, el contexto cultural también es muy También, importante, sí, ¿no? también. Entonces, pues eso, de un principio te digo que ahora con los chavos y chavas con los que trabajo hablamos de cine, hablamos mucho de cine a partir de sus gustos, ¿no? Y de las Por películas que supuesto. van a ver, que comparten, ¿no? Que son populares. Entonces, pues por ahí entramos y empezamos. No, y fíjate que, por ejemplo, Humberto Eco en un tiempo, creo que en este libro de Apocalípticos e Integrados, Ujú. menciona que el cómic es el lenguaje artístico natural y popular único en ese momento que va a existir y que va a perdurar. Entonces te das cuenta que obviamente pues, las grandes transnacionales pues, lo agarran por esa razón, porque Ujú. está muy pegado directamente con el pueblo, con la gente, con la clase trabajadora principalmente, que es la que consume también. Ujú. Entonces te das cuenta que está medio amafiado, pero también te das cuenta que es de los lenguajes más originales que existen ya del arte, en esa transición de la literatura y la imagen. Ujú. Entonces te das cuenta que es muy bello ver cómo el cómic llega a ser como este arte también todavía, sigue siendo apestoso porque muchos no lo han entendido, mucha gente todavía no se acerca a una buena novela gráfica, que yo también he leído unas y te explota la cabeza, porque también es otro tipo de lenguaje. Entonces está muy interesante. No sé, estaba viendo apenas que dices del asombro de la pantalla en negro, que es como la sombra de la pantalla en blanco cuando es la literatura. Ok. Por ahí hace mucho tiempo me publicaron un cuento en Ojo Pineal que se llama De vuelta al paraíso, de regreso al paraíso, y hablaba como de mi experiencia con el cine. Y de verdad lo digo a mucha gente cuando hablo de cine, digo, es que ustedes piensan que meterte al rubro del cine es viste, no sé, la primera película de Antonioni o la película de, no sé, no es cierto, eso es bien mentira, o sea, es bien mentira propagandística, culturosa, porque no es cierto, de culturosa chafa. Porque la primera vez que yo vi una película fue una película del Mil Máscaras, entonces el hecho de que eso te sorprenda, Exacto. eso es tan malo como una película más mala de Marvel, la verdad, entonces, pero te fascina, te cautiva, hay una Exacto. magia. Y Exacto. ahorita conecté con algo bien padre, hay una serie de Paramount que se estrenó en estos días, que hablaba un productor judío. Le decía, yo soy judío. ¿Dónde se ve la magia con los judíos? Pues ahí en la sinagoga, ¿no? Como todos oramos al mismo tiempo y pasa la magia. Dice, yo no creía en eso. Yo me escapaba, de la sinagoga me escapaba, me iba al cine. Entonces yo cuando veía que la pantalla negro se iluminaba, ¿y qué película vi? Robin Hood, dije, oye, eso está interesante. O sea, ¿cómo es posible que películas que sean totalmente populares, cine que sea para toda la gente, causa algo en ti y que eso va a marcarte para toda la vida porque te quieres dedicar a eso, porque creas magia? Creo que ese es el gran mérito del cine y tenemos que aprovecharlo. Como tú dices, hay que tener esos conectores, gracias, esos conectores, esas referencias que son obligadas, ya ni porque te guste o no te guste, tienes que tomarlas. Yo recuerdo cuando vi Avengers, tengo que reconocerlo, cuando vi la primera, a mí me gustó mucho el tono que lleva al principio. A mí se me hizo como una ópera de Wagner. O sea, ves a Thanos con ese traje así, con esa armadura, la Ujú. música, cómo entra. Dices, estás viendo una ópera de Wagner. Ujú. Entonces dije, y no es para echarle flores, simplemente eso me gustó, porque dije, qué buen inicio, porque empieza con la tragedia. Dices, está interesante. Y yo cuando la vi al final dije, oye, no pasaron cosas buenas. Digo, creo que ahora es de mis favoritas en ese sentido, de cine popular. Dices, está bien hecha. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahí está el rollo de hacer esa chamba, ¿no? Con la gente que quiera acercarse al cine. Exacto. Y justo ahora que dijiste esto de culturoso chafa, me recordaste un tema que es muy importante para la mediación, o sea, en la literatura infantil y juvenil, y que veo que ahora tenemos puntos en común en el cine, que es que se tiene este concepto erróneo de una alta cultura, ¿no? O sea, Sí. cuando te dicen, es que es culto.
porque lee mucho, ¿no? O porque fue a la universidad, ¿no? Entonces, o sea, nosotras sabemos que todas tenemos cultura, ¿no? O sea, crecimos en una región específica, nos cantaron de chiquitas cosas específicas, Exacto. escuchábamos música en las fiestas en cosas específicas y juntas nos reunimos a ver películas o ver libros específicos, ¿no? Que nos gustan. Entonces, todo eso abona a nuestro bagaje cultural y entonces es así súper rechazado en mediación de lectura y supongo que también en Soy cine mediador hablar también. de esto de la buena literatura, ¿no? O la literatura clásica universal para grandes. O sea, un libro infantil ilustrado sin texto es tan literatura como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y nos dice cosas diferentes a todas, ¿no? Entonces, creo que hay que quitarse un poco ese estigma y ese estereotipo de lo culto, porque todas tenemos cultura, ¿no? Y entonces en ese sentido la cultura adolescente, por ejemplo, y la cultura infantil, pues claro que van a asirse de lo más cercano que son sus referentes populares, ¿no? Entonces si ven un espectacular gigantesco o en el cine todo el mundo habla de los Avengers, o sea, yo tuve que ver los Avengers porque ya no podía hablar con mis compas, ¿no? O sea, era como, rayos, tengo que ver estas películas. Y por supuesto que me divertí un buen, ¿no? Y ya, o sea, fue al revés, o sea, primero vi las películas y luego me clavé en los cómics, ¿no? Y entonces descubrí que en las novelas gráficas y en los cómics también de repente, no sé, tú me explicarás más, usan lenguaje audiovisual. Hay un autor que se llama Chris Van Allsburg, No lo que fue el autor, Jumanji, por ejemplo, Jumanji, la película Jumanji, interesante. es un libro de 10 páginas ilustrado, es un libro álbum. Entonces, imagínate qué poderosa es esa historia en imágenes que pudieron hacer una película y 3 refritos que ya llevan, ¿no? O sea, Donde viven los monstruos. donde viven los monstruos, También que es un el libro y la clásico. película son súper diferentes. Claro, y claro. te pasan cosas diferentes cuando ves ambas producciones Sí, culturales, tienes ¿no? razón. Entonces, o sea, me parece que es muy rico clavarnos en esta cultura popular, si así lo decimos, del cine y de la literatura, porque aprendemos cosas porque nos interesan. Entonces, si nos ponen una película o un libro que no nos interesa, te ignoraremos por completo, ¿no? La novela pulp. ¿Cuánto tiempo fue La relegada novela pulp. hacia gente outcast, como se dice en inglés? Ujú. Muchos outcast leían ese tipo de novela pulp. Y lo que no muchos saben es que en la novela pulp estuvieron involucrados, por ejemplo, Lovecraft, que es un gran escritor, Ajá. y Ray Bradbury, que Ray Bradbury para mí es así de los mejores Es una eminencia escritores. de literatura universal. Sí, exactamente. Y escribían en esos circuitos y en esas revistas todas feas, en esas revistas que eran para gente que no tenía acceso a una literatura gigantesca y hermosa, supuestamente. Ahorita estoy leyendo Las Edades de Lulú. El prólogo me encanta. Yo creo que, o sea, me encanta me está gustando mucho la novela, pero de verdad el prólogo es una explicación de, bueno, en paz descanse, ¿cómo se llama la autora? ¿Hay que recordar? De la pequeña Lulú, no sé. No, Las Edades de Lulú. Las Edades de Lulú. Es una novela erótica, pero la autora hace alusión a que en su momento... ¿La que publicaba en revistas mexicanas? No, y hace no mucho murió. Sí me voy a acordar. Ahorita a ver si me acuerdo cómo se llama, porque sí es... No, se llama Almudena Grandes. Almudena Grandes se llama. No. Sí, es Almudena Grandes, Ah, sí. ok. Bueno, Almudena en el prólogo explica que en su momento conoció la novela, bueno, en los puestos de periódicos había versiones de Tolstoy, así ediciones de Tolstoy, y que el tipo que hizo el prólogo de Tolstoy le echaba porquería a su novela porque era demasiado sucia y que era asquerosa y que estaba destinada a ese tipo de ediciones, ¿no? Pero te das cuenta que cuando lees la novela dices, oye, tiene una audacia en cómo contar la historia, se va del presente, se va al pasado y viaja. Dices, creo o no sé, en el momento que se escribió para España, eso no estaba permitido, o más bien no se permitían el chance de escribirse, y aparte, ¿cómo describe Almudena? Ay, sí, está muy chido, la verdad, sí dije, ahora entiendo por qué la rechazaban, porque obviamente pues, el personaje central es una mujer que es libre en todos los sentidos, pero también es contradictoria, entonces, wow, dije, nunca había visto un retrato tan bonito de una época, de los años 90, cuando la movida madrileña está pero en su punto, ¿no? Entonces me voy a ese lado de cómo es que la literatura de ese tipo empieza a verse como no la leas. Ajá. Eso no es literatura, eso jamás va a vincularse con alguien que tenga el meñique así alzado, ¿no? Entonces se me hace totalmente terrible. Y eso lo único que hace es que lo quieras consumir más. O sea, si te dicen, Claro. esto no, dices, ¿por qué no? Yo lo quiero ver, yo lo quiero leer, ¿no? Entonces,
no sé si sea como un beneficio o no sé si también sea como un arma. Es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. Entonces no sabes en qué momento el autor deje de escribir porque no tienen para pagarle. Claro. O la película ya no tenga para poder financiarse más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que hay oportunidad para todo, ¿no? O sea, Claro. hay gente que lee las novelas pulp, ¿no? Acá el libro vaquero, ¿no? Que rentaban en los mercados a 50 centavos. Y entonces era lo único que podías hacer para entretenerte mientras tu mamá estaba comprando el mandado, ¿no? Entonces, Eso está buena. ¿no? Entonces, sí, o sea, es toda una discusión, pero creo que eso, o sea, debemos alejarnos de ese estereotipo como de cultura alta y baja, que no existe, ¿no? Y pues tratar como de darle una oportunidad a estas nuevas producciones, ¿no? O sea, tanto en literatura como en el cine. Claro. ¿Alguna película que sea tuya así como favorita? Así que digas, bueno, yo sé que son muchas. A mí también me preguntan eso. Sí tengo una respuesta, pero antes de esa hay muchas, ¿no? Pero para ti alguna que tú digas ahorita, ay, esta es la que me cautivó, esta es la que me deja todavía eco. ¿Cuál sería? Es que sí es difícil. Pues mira, mi película favorita, ya de adulta, es una que se llama The Darjeeling Limited, de Wes Anderson, que es la historia de 3 hermanos ricos de Nueva York que de repente se muere su papá. Entonces la muerte de su papá los reúne y se cargan unos problemas cada uno, que ese es como el desarrollo de la película. O sea, está muy bonita porque todo sucede en la India. Ellos hacen un viaje a la India, ¿no? Porque su mamá está recluida en un monasterio en los Himalayas. Entonces hacen todo el viaje buscándola, pero en el viaje, o sea, ellos se llevan mal. Entonces en el viaje descubren muchas cosas de ellos mismos, ¿no? Y es una película muy preciosa porque después vi el documental de cómo se hizo, ¿no? Wow. Y entonces el tren en donde viajan, que es casi toda la película en el tren, está pintado a mano. O sea, es un tren real con los vagones estilizados o no sé cómo se dice. O sea, la parte de la escenografía, el papel tapiz, ¿no? La primera, la segunda y la tercera clase. O sea, todo está súper cuidado. Hasta las maletas que usan son así de un autor reconocido. Entonces es como todo su viaje y justo las maletas es un gran símbolo porque se van despojando, ¿no? O sea, primero llevan todo el maleterío porque fue herencia de su papá. Son unas maletas así bien mamonas de piel y con el nombre grabado. Entonces se las pelean al principio. ¿Por qué tú tienes esta? ¿Y por qué tú tienes esto? ¿No? Entonces están peleando, pero al final en ese viaje de descubrimiento así hasta las maletas valen madre, ¿no? Entonces, se van despojando, qué bonito. Ajá, es una gran metáfora súper chida. Y la música es, o sea, es música tradicional de la India, pero la mezclan con rolas de los Rolling Stones. Es Wes Anderson. Es Wes Anderson, sí. Entonces, la verdad esa me gusta mucho porque igual la cultura india me fascina, ¿no? O sea, yo quiero viajar algún día a la India. Pero esa película es muy buena. Y cuando era adolescente, mi película favorita era 10 cosas que odio de ti. Es que está chida. ¡La amo! Yo no me recuerdo la última escena y digo, qué bonita rola. Sí, porque aparte son cosas que sí sentías, ¿no? Así como de, me gusta, no me gusta, está jugando conmigo, ¿qué pasa, no? ¿Y sabes qué es lo curioso? Que es el argumento, y lo han dicho sin broncas el director y el guionista, es el argumento de la obra la Fierecilla Domada. De William Shakespeare. Y dices, eso está hermoso, cómo es que no es una estrategia de marketing, es un producto original. Al fin y al cabo, es un producto original que dices, bueno, vamos a dárselo a las nuevas generaciones y ver cómo lo asimilan. Y dices, sí se demuestra, sí se justifica. Y es una película de culto. Bueno, a mí sí me gusta mucho, la verdad. Sí, no, pero aparte todo eso de en qué se basaron y qué temas tocan, se resuelve muy bien con la intertextualidad. Exactamente. ¿Y alguna otra que tengas? A ver, vamos a ver. Pues, por ejemplo, hablando de libros y películas, mi libro favorito es La Historia Sin Fin, por siempre. Bien. Ahorita de adulta de 32 años, La Historia Sin Fin de Michael Ende, me encanta. Y la película estuvo bien feíta, a mí no me gustó mucho. Entonces, es una de las decepciones de mi vida. Y por el contrario, la película de Matilda, que está basada en Matilda de Roald Dahl, el libro, la película me gusta más porque los papás se pasan mucho más de lanza. O sea, eso de saco de pus pestilencia que dicen en la peli, en el libro no, o sea... de repente la tronchatoro se saca un ¡ay, niño idiota! Pero nada más, ¿no? Y también se pierde mucho en la traducción. Supongo que en inglés es mucho más agresivo. Sí, supongo que sí. Pero, por ejemplo, la película de Matilda me gusta más que el libro.
La peli es buena, es de Danny DeVito. Ajá, Entonces también algo eso, bien ¿no? interesante, es una curiosidad, ¿no? Que Sí. él se anima a dirigir y hacemos una película muy tierna, muy interesante, muy del universo de los 90. Sí, muy noventera. Sí, muy noventera, pero sí es buena, a mí me Pero gusta. está bonita. chida. Y ya, o sea, ahorita me acordé, retomando lo que decías anteriormente, como estas obras, como la de Almudena Grandes, ¿no? Súper Ujú. explícita o descriptiva, ¿no? Sí, sí, sí. También hay un tema con esto de la censura y el tabú en cualquier producción artística, ¿no? O sea, Ok. en el libro y en el cine se ve como mucho más evidente, ¿no? Pero el hecho de que prohíben cosas o dicen esta película no es para ti o este libro no es para ti, Ok. entonces hay un investigador en literatura infantil y juvenil canadiense que se llama Perry Nodelman, que tiene un ensayo que se llama Todos somos censores. Entonces lo que él argumenta es que lo que hemos visto malo no nos ha hecho malos, ¿no? Sino que aprendemos de eso. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, tocar este tipo de temas o estas películas que ya como adultos que sabemos mucho, entre comillas, rechazamos y que es lo que consumen los chavos y las chavas, o sea, va a haber algún punto en el que quieran algo más. Pero si no empiezan por algo, Exacto. como las películas comerciales, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, no les podemos poner esas de Antonelli o eso que tú dijiste No, es que no. a los 15 años porque te van a meter la madre, ¿no? O sea, entonces es lo que digo, o sea, dejemos de censurar y mejor hablemos, ¿no? Dialoguemos, qué es lo que nos gusta y justo para eso está la mediación. ¿no? Exactamente, lo que te comentaba hace un rato antes de entrar al aire, de que mi maestra Lucero Troncoso nos ponía el ejemplo de qué personajes estamos viendo, ¿no? Bueno, lo voy a decir así al aire para que también chequen, el ejercicio es muy bueno. Ella nos decía, dice, díganme personajes así al azar, ¿no? Personajes que les gusten a ustedes. Entonces nosotros muy alzados, muy mamadores, por así decirlo, decíamos personajes pues muy complicados y de cine de autor. Decía, no, el que se te venga a la mente. Entonces ya arrojaban, no sé, Superman, E.T., incluso ahorita me acuerdo de Rocky, también lo mencionas de Rocky, ¿no? Entonces ya los colocaba en el pizarrón. Decía, bueno, ahora, ¿qué tienen en común? Y nadie resolvió el enigma, que era tan sencillo, ¿no? Dice, pues todos son vulnerables. Si los personajes no son vulnerables, no existe la historia y no va a correr la historia. Así como le veas en el cine comercial o en el cine no comercial, si no es vulnerable el personaje, no va a correr. Y ya te quedas pensando, dices, es cierto. Y es tan fácil, entre comillas, decirlo, explicarlo y razonarlo. Pero yo creo que es más bien ese despoje de toda esa bruma intelectual que a veces nos arrojan, o de toda esa bruma comercial que también nos arrojan, que es nada más identificar. Una es que te guste, ¿no? Una cosa que te emocione, y digas, voy a ir a la sala de cine porque quiero ver esa película, porque en específico quiero verla nada más por algo que me llama la atención. Y también del otro lado, quiero ver otras cosas, ¿no? Creo que ya llené ese vacío de mi adolescencia que tenía. Exactamente. Ahora quiero otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos descubrirnos como buenos espectadores. Hace no mucho lo decía en una entrevista con mi compa Gasca, que está aquí al lado, que no se ve. Y le decía eso, digo, es que al fin y al cabo creo que el espectador no le damos tampoco el chance de opinar. O sea, el realizador dice, hago esto, y es tu interpretación. Dices, no, date chance también de explorar qué piensa él. Hitchcock, y lo tengo siempre presente, decía eso, no es para los críticos, es para la gente. ¿Y qué dice la nueva ola? Lo hicieron teoría, dices, oh, o sea, se puede hacer para todos, ¿no? Sí, ay, yo te voy a admitir que esos autores que son así como los del Dogma 97 y no sé qué, su madre, y no los puedo tragar. ¿No los tragas? Vi Festen y fue la peor experiencia de mi vida. ¿No te gustó? Así, yo era una mere antes de ver Festen, no la vean. Y así me partió, y ya luego quise ver Idioten, pero dije no, gracias. Ya me acuerdo de otra película que me encanta. Okay, ver, no me acuerdo del autor, pero se llama El cocinero, la esposa, su amante, The Cook, The Thief, The Why and His Lover. Sí. Esa, no me acuerdo de qué es. Peter Greenaway. Peter Greenaway, esa también me partió, o sea, está súper densa la película, pero es tan preciosa, o sea, como le dices, cada cuadro, cada escena parece una pintura, o sea, todo está súper bien acomodado, así todo, la iluminación, ¿no? Que parece una pintura, y al final justo también hay como intertextualidad a una pintura danesa, ¿no? Entonces, esa película puedo decir que, o sea, está entre mis películas favoritas, no precisamente porque me guste, sino porque me inquieta. Claro, y aquí vamos a hacer el Oroboro, porque como empezamos, aquí terminamos, porque ahí te va. Peter Greenaway en sus pláticas magistrales decía lo siguiente: estamos en una sociedad que es analfabeta audiovisual.
desconocemos pintores, desconocemos músicos, desconocemos autores, dice, y eso obviamente le echa la culpa a todo un sistema que nos quiere cegar, dice, tenemos que abrirnos a estas posibilidades, por eso mi cine es así, aunque tú no conozcas la referencia que estás viendo, te va a inquietar y te va a hacer pensar de dónde demonios sacó esa referencia. Ajá. Entonces Peter Greenaway se me hace muy interesante por ese lado. Por ahí tiene una muy buena que se llama Eisenstein en México. Y es la historia de Eisenstein cuando viene a México, se enamora de México y hace la película Que Viva México. Y no, está preciosa. Todo el lenguaje es tipo Eisenstein. Está muy chida. Te ponen un Eisenstein bien humano, o sea, no te lo colocan con matiz, no, así como era de locote, así te lo dejan. Entonces, yo creo que por ahí esta labor que quiere hacer Peter Greenaway en su hacer cinematográfico lo logra y nos evidencia que sí, nosotros, cualquiera, el más culto, el menos culto, tenemos todavía que aprender un montón y degustar. Yo creo que su cine es de degustación, el de Peter Greenaway. Yo creo que ahí te separas totalmente de la historia, te separas totalmente de qué está corriendo y te dedicas a disfrutar lo que está presente, ¿no? Y bueno, algo que quieras agregar. Venías también a hacer una invitación, por cierto. Sí. Bueno, después de este chisme de cine Estuvo que bueno. ya se puso bueno, quiero invitarlos. También trabajo en el proyecto Roberto Alonso Espinosa, que está aquí en Zacatlán, en Poscuatzingo específicamente. Y entonces los miércoles estamos ofertando un taller de cine que se llama Tribumetraje. Entonces el taller está específicamente destinado a chavos y chavas, adolescentes de acá, que les interese el cine y el lenguaje audiovisual, porque justo ahora estamos iniciando. Primero se plantean como todos estos conceptos teóricos, aprenderemos como los conceptos clave del cine y luego dura todo el año y a fin de año el proyecto final es un cortometraje. Entonces, con todas las herramientas que aprendan en este taller, se hará, no sé si uno o varios, pero el chiste es experimentar con la cámara, ¿no? Entonces, si les interesa por ahí el cine, aprender un poco más, ¿no? Y específicamente chavos de 13 a 18 años, están invitadísimos. Solo necesitan llevar sus documentos, los normales, ¿no? La INE, si es que tienen, o su acta de nacimiento, perdón, y su CURP. No. Y ya, con eso se inscriben y pueden tomar el taller que dura todo el año. Entonces va a haber varios ejercicios cada mes para que ustedes vayan aterrizando estos conocimientos y al final se hará un cortometraje. Entonces están invitadísimos, me pueden escribir para inscribirse. Pues inscríbanse, la verdad el cine es algo hermoso. Bueno, una cosa, eso está chido separarlo, porque a veces la gente no entiende eso tampoco, y lo digo en general. Una cosa es apreciarlo, verlo, porque mucha banda dice, yo sé de cine y sé esto. Son bien inocentes. Ya cuando se van a las producciones dicen, ya me quiero ir, hace frío, porque estamos a las 6 de la mañana. Ya, se van a hacer 3 o 4 tomas y terminan siendo 20. Sí. El fotógrafo bien neurótico, no todo me queda, eso. el lente, no es, quiero otro. Cosas de ese tipo. Entonces, hay que decirlo claramente. Yo creo que el cine es de guerreros también, es un arte de mucha paciencia, es un arte colectivo, eso es algo que siempre lo he dicho y no dejo de repetirlo, es un arte colectivo, es donde todos conjuran bajo una sola idea y que obviamente se permiten las opiniones. Bueno, en Cinema tratamos de que siempre existan las opiniones y se crezca a partir de las opiniones, pero siempre, si le toca a uno ser director, siempre tendrá que ser la autoridad en ese momento y decidir, ¿no? Que al fin y al cabo es como un director de orquesta y decide, pero al fin y al cabo también está toda la gente que está detrás que apoya para que esa idea sea tangible, sea posible y que sea más hermosa cada vez que pasa, ¿no? Hasta el día de la edición, hasta el día de la proyección, hasta ahí. Sí. Y esa es la magia, o sea, y yo creo que no muchos dirán, bueno, es que eso no me gusta, ok, está bien, no hay bronca, ¿no? Dirán, bueno, a mí me gusta escribir, necesitamos escritores, muchos escritores necesitamos, ¿no? Bueno, yo sé hacer foto chida, órale, va, cámara, necesitamos fotógrafos. Y cada uno va agregándose como una masa totalmente amorfa y divertida de cómo se puede hacer un cortometraje. Entonces, están las dos partes, obviamente, cualquier arte no es pasivo, siempre será un arte aguerrido, más no agresivo, es un arte aguerrido, que es diferente, es llegar a un punto, llegar a un objetivo, más que dañarnos en el proceso, porque eso es como muy de vieja escuela, donde de veras estaba como, o sea, admiro mucho a Kubrick, pero considero que sí era un pasado de lanza también a veces, o Von Trier, ¿no? Que también utilizaba ciertos mecanismos que dices, híjole, muy chantajistas, que dices, sí, se puede haber logrado de otra forma, ¿no? Pero lo logró, ¿no? Pero al fin y al cabo eso no justifica tampoco, ¿no?
muchos compas que son nuevos en cine me dicen eso, dicen, no, entendemos cómo era una vieja escuela, y digo, sí, pero se puede hacer nuevas cosas ahora, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso no necesariamente vamos a bajarlos del peso donde están, pero sí hay que reconocer que también no era muy sana la forma en que se hacía. Y también así hay obras maestras ahorita, o sea, no hay que negarlo, existen todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso me quedaría en este momento, con eso les diría a la gente que no le tengan miedo, que lo experimenten, Exacto. que sepan que es un arte hermoso también y que aprovechen porque esto no se da todos los días. Sí, exacto. Ya, inscríbete a Reguilete, Paco. Eso, ¿Cuántos venga, años venga. tienes? Sí, pero justo eso, o sea, es una oportunidad. Justo, o sea, lo primero es que les guste el cine, ¿no? Que quieran saber qué hay detrás de eso, Exacto. ¿no? Lo segundo es que es experimentar y saber de qué se trata, ¿no? Quizá fallemos, quizá no, pero el chiste es probarlo, ¿no? Así como podemos Sí. tomar una clase de dibujo Claro, o podemos tomar una exacto. clase de canto, no hay muchas clases de cine, ¿no? Entonces, eso, como tomar esta oportunidad para explorar y quizás se pueden detonar cosas que ni ustedes sabían que sentían adentro, ¿no? Entonces, Exacto. eso, como que es una buena oportunidad para que descubran cosas nuevas. Y en colectivo, justamente, porque aunque no estén inscritos en el programa Reguilete, pues convivirán con los chavos y chavas inscritos en el programa. Exacto. Entonces, pues ahí pueden empezar a tejer redes, ¿no? Igual y algunos ya agarran camino y estudian cine, que es lo que falta. Justo, olvidemos la vieja escuela, que vengan las nuevas ideas. Exacto, que venga una nueva ola. Yo siempre he estado pugnando por eso, que ese nuevo movimiento, que surja, dicen muchos, que surja del pópulo. Sí, que surja del pópulo, Sí. que surja de alguien que decidió agarrar su celular o su cámara y grabar la realidad, ver qué está sucediendo, qué está pasando y confrontarse consigo mismo, ¿no? Exacto. Ah, qué bonito. Bueno, algo que quieras agregar, Mere. No, pues nada más, muchas gracias por el espacio, espero que me inviten de nuevo, Ah, claro, porque ya por me estoy supuesto. acordando de muchas películas. Oh, yeah. Pues hay que hacer un top 5, ¿cómo ves? Escoge el tema. Sí, Es un órale, top órale, 5. órale. Va, cámara. Entonces, no nos despedimos, que sea como una segunda parte. Órale, Tú me dices para cuándo y la armamos, ¿va? órale, va, acepto. Cámara, ya estás. Muchas gracias, Cinema Guajolote. Oh, gracias. Bueno, gracias, carnales. Cuídense mucho. Un saludo a toda Latinoamérica, a todo Centroamérica, a toda Europa, si es que nos ven por Europa. Y a toda la gente que nos ve aquí también en la Sierra Norte. También ya tenemos fans en la Sierra Norte, así mucha gente. Sí, está chido, eso me emociona mucho. Y bueno, ya estamos próximos a terminar, no pasa nada, así es que estén pendientes. Y también estamos próximos a proyectar, a hacer una muestra de cortometraje. Vamos a hacerla en el Conservatorio de Música. Ah, buenísimo. Nada más, ahí tenemos la fecha tentativa y para que estén apartando sus lugares y sus fechas. Es gratuito, obviamente. Y bueno, vamos a tener también cortometrajes de otros lados, es lo interesante. Órale. Por eso va a llamar muestra, porque sí vamos a tener más trabajos aparte de nosotros. Así es que será impresionante ver otros puntos de vista de la República, será fascinante. Bueno, yo soy Modesto Fauno, hasta pronto.